Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La doctora miró los resultados de mis análisis, luego miró a mi exesposa y dijo 5 palabras que dividieron mi vida en un antes y un después: estos dos no son suyos. Estaba sentado en una silla de plástico en una sala de juntas en el 4º piso del Hospital Infantil de Monterrey, Nuevo León, todavía con mis botas de trabajo con polvo de concreto en las suelas y casquillo de acero en las puntas. Porque había manejado 64 kilómetros desde una obra de construcción de un puente en Saltillo sin detenerme a cambiarme, sin detenerme a comer, sin detenerme para nada, porque mi hija se estaba muriendo y nada de eso importaba. Mi exesposa estaba sentada frente a mí. Ximena Estrada, de 37 años, representante de ventas farmacéuticas, la mujer que se había parado en un juzgado hacía 3 años y había convencido a un juez de que yo era demasiado peligroso, demasiado inestable y demasiado obrero para criar a mis propios hijos. Ella había salido de esa corte con la custodia total de nuestros gemelos, y yo había salido con un horario de visitas supervisadas que ella pasó los siguientes 3 años asegurándose de que yo nunca pudiera usar. Y ahora, estábamos sentados juntos en un hospital porque nuestra hija Valeria tenía cáncer y la doctora acababa de decirnos algo que hizo desaparecer el aire en la habitación. Estos dos no son suyos. Pero antes de decirles lo que significaban esas palabras, antes de decirles lo que pasó en los 60 segundos después de que la doctora Elena Velázquez las pronunció, necesito contarles sobre la llamada telefónica, porque ahí es donde realmente comienza esta historia. No en un hospital, sino en una camioneta a la tarde de un martes en octubre de 2024, a 64 kilómetros de los hijos que no se me había permitido ver en 14 meses. Estaba a 18 metros de altura cuando sonó mi teléfono. No es una metáfora. Soy montador de estructuras metálicas. Construyo los esqueletos de los edificios y puentes, los armazones de acero de los que cuelga todo lo demás. El 8 de octubre de 2024, estaba caminando por una viga en un proyecto de reemplazo de un puente sobre el río Santa Catarina a las afueras de Saltillo. Atornillando una riostra transversal a una columna vertical bajo un viento que intentaba con muchas ganas convencerme de que los humanos no fueron diseñados para trabajar a esta altitud. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaleco. Había estado vibrando toda la mañana, lo cual ignoré porque no contestas teléfonos a 18 metros sobre un río mientras sostienes una llave de impacto que pesa 5 kilos. En la hora de la comida, bajé, me senté en una pila de vigas tipo y revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de un número que no reconocí. Un mensaje de voz. Le di a reproducir. Mateo, soy Ximena. Casi se me cae el teléfono. No por la altura, no por el viento, sino porque no había escuchado la voz de mi exesposa en 14 meses. La última vez que la escuché fue a través del altavoz de un abogado, diciéndome que mi solicitud de una visita modificada había sido denegada de nuevo, y que cualquier otro intento de contactar a los niños fuera del horario aprobado resultaría en una orden de restricción. Mateo, es Valeria. Está enferma. ¿Te necesita? Una pausa. Su voz se quebró, algo que nunca había escuchado en Ximena. Ximena no se quebraba. Ximena era de titanio envuelta en un saco de palacio de hierro. Por favor, devuélveme la llamada, por favor. Le devolví la llamada. Contestó antes de que terminara el primer timbre. ¿Qué pasó? Valeria tiene leucemia. Leucemia linfoblástica aguda. Fue diagnosticada en agosto. Intentamos con quimioterapia. No funcionó. Recayó. Los doctores dicen que necesita un trasplante de médula ósea. Voy para allá. Mateo, espera. Hay un proceso. Necesitan hacerles pruebas a los familiares para ver si son compatibles. A Diego ya le hicieron la prueba. A mí también. Ninguno de los dos es lo suficientemente compatible. Necesitan hacerte la prueba a ti. Voy para allá ahora mismo. No tienes que venir ahora mismo. Ximena, mi hija tiene cáncer. Voy para allá ahora mismo. Dime dónde está. Hospital Infantil de Monterrey, 4º piso, pabellón de oncología. Colgué, caminé hacia mi capataz, un hombre llamado Beto Gallegos,
quien me había visto hacer muchas cosas en 12 años trabajando juntos, pero nunca había visto mi cara de la forma en que aparentemente se veía en ese momento. Beto, me tengo que ir. ¿Qué pasa? Mi hija está en el hospital. Cáncer. Él no hizo otra pregunta. Solo me quitó la llave de las manos y dijo, vete. Nosotros cubrimos el turno. Llámame cuando puedas. Manejé 64 kilómetros hasta Monterrey en 31 minutos. No recuerdo la mayor parte del trayecto. Recuerdo las señales de salida. Recuerdo el estacionamiento del hospital. Recuerdo caminar por el vestíbulo con mis botas de trabajo, con polvo de concreto en mis jeans, mi casco todavía colgado en el cinturón porque había olvidado quitármelo. Y recuerdo a la enfermera de la recepción mirándome como si estuviera perdido o en el edificio equivocado. Vengo a ver a Valeria Estrada. Oncología, 4º piso. ¿Es usted familiar? Soy su padre. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. No porque no fueran ciertas, sino porque no se me había permitido usarlas en 3 años. Soy su padre. 3 palabras que solían ser el hecho más simple de mi vida y se habían convertido en el más disputado. El elevador se abrió en el 4º piso. Doblé la esquina hacia el pabellón de oncología y los vi. Primero a Diego. Mi hijo, de 8 años, sentado en una silla afuera de la habitación del hospital, balanceando las piernas, con un libro en el regazo que no estaba leyendo. Estaba más grande que la última vez que lo vi. Su rostro había cambiado, la redondez de la primera infancia había sido reemplazada por los inicios de las facciones angulares que iba a tener como hombre. Facciones que se parecían a las mías. Me vio. Su cuerpo se tensó. No corrió hacia mí. No sonrió. Se quedó sentado en esa silla con los brazos cruzados, observando cómo me acercaba con la cautelosa evaluación de un niño al que le han enseñado a sospechar de la persona en la que antes confiaba por completo. Hola, campeón. Hola. Ni papá, ni papi, solo hola. Una palabra sin calidez, colocada como un marcador de límites entre nosotros. ¿Puedo entrar a ver a tu hermana? Mamá dijo que esperaras. No voy a esperar, Diego, pero seré rápido. Empujé la puerta. Valeria estaba en la cama, de 8 años, la misma edad que su hermano, nacida 7 minutos después que él el 3 de noviembre de 2015 en el Hospital San José en Monterrey a las 4:47 de la tarde, pesando 2 kilos con 700 gramos. Con un llanto que sonaba como un pajarito y un agarre en mi dedo que se sintió como una promesa. Ya no se veía así. Estaba delgada, pálida, ese tipo de palidez que viene de adentro, no por la falta de sol. Se había quedado sin cabello, sin los rizos oscuros que tenía desde que era una bebé. Los que solía enredarse en el dedo cuando se concentraba, habían desaparecido. Una vía intravenosa iba desde su brazo hasta una bolsa con algo transparente que colgaba de un poste de metal. Sus ojos estaban cerrados. Me quedé parado en el umbral, mis botas de trabajo sobre el suelo del hospital, mi casco en el cinturón, el polvo de concreto en mi ropa, 18 metros de altitud en mis músculos y 64 kilómetros de pánico en mi sangre, y mi hija, mi niña, acostada en una cama que le quedaba demasiado grande. Librando una batalla que era demasiado grande para cualquiera. Abrió los ojos. Me miró, y la expresión en su rostro fue lo que me destrozó. No era pena, ni miedo, ni siquiera dolor. Era confusión. Como si estuviera intentando ubicarme. Como si yo fuera alguien a quien solía conocer pero no estaba segura de recordar correctamente. ¿Papi? Lo dijo como una pregunta. Como si estuviera pidiendo permiso para llamarme así. Como si 3 años de ausencia hubieran convertido mi nombre en su boca de una certeza a un tal vez. Sí, mi niña. Soy yo. Aquí estoy. ¿Te vas a quedar? Me voy a quedar. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Ella extendió su mano. Crucé la habitación y la tomé, pequeña, delgada, con la aguja de la intravenosa pegada en el dorso. La sostuve de la manera en que sostengo las cosas que importan, con cuidado, pero por completo, con la comprensión de que las cosas más importantes del mundo son también las más frágiles. Ximena estaba en la esquina. No me había dado cuenta de ella cuando entré.
Estaba sentada en un sillón reclinable, con una manta sobre las piernas, el teléfono en la mano. Se veía agotada de una manera que iba más allá del sueño hacia algo estructural, como si la fatiga se le hubiera metido en los huesos y no quisiera salir. Gracias por venir, dijo ella. No tendrías que haberlo pedido. Ella apartó la mirada. Fuera lo que fuera que escuchó en esas palabras, aterrizó en algún lugar que no quería que yo viera. Déjenme contarles sobre esos 3 años, porque necesitan entender lo que me arrebataron antes de que puedan entender lo que elegí dar. Me casé con Ximena Cárdenas en junio de 2014. Yo tenía 29 años, ella 27. Llevábamos juntos 2 años, tiempo suficiente para creer que nos conocíamos, pero no lo suficiente para conocernos de verdad, lo cual es el error de cálculo fundamental sobre el que se construyen la mayoría de los matrimonios. Yo era montador de acero. Ella estaba en ventas farmacéuticas. En papel, no teníamos sentido. Yo soldaba vigas de acero y usaba casco, y ella vendía medicamentos en tacones. Pero en persona, por un tiempo, funcionó. Me gustaba que ella fuera ambiciosa. A ella le gustaba que yo fuera alguien sólido. Yo admiraba su elegancia. Ella admiraba mi físico. Éramos el opuesto del otro. Y durante unos años, la atracción de los opuestos se mantuvo. Los gemelos nacieron en noviembre de 2015. Diego a las 4:40 de la tarde, Valeria 7 minutos después. 2 bebés, 2 cunas, 2 turnos de alimentación a la medianoche, 2 pequeños humanos que consumían cada átomo de energía y atención que teníamos. El matrimonio que había estado sobreviviendo con la química de que los opuestos se atraen, no sobrevivió al agotamiento de criar gemelos. La química se evaporó. Lo que quedó fueron 2 personas que querían cosas diferentes de la vida y no sabían cómo decirlo. Ximena quería ascender, una casa más grande, un mejor vecindario, colegios privados, la trayectoria de acumulación que su carrera estaba diseñada para respaldar. Yo quería estabilidad, la misma casa, el mismo trabajo, la misma comunidad donde los niños pudieran crecer conociendo los nombres de sus vecinos y caminando a la escuela por calles que yo había manejado 1000 veces. Discutíamos sobre dinero, sobre prioridades, sobre por qué no consideraría dejar el trabajo en las estructuras por algo más seguro, algo con una oficina y un salario que igualara al de ella. Podrías administrar una empresa constructora, me dijo una vez. Podrías ser el jefe en lugar del tipo en la viga. No quiero ser el jefe. Quiero ser el tipo en la viga. ¿Por qué? Porque el tipo en la viga es el que realmente construye las cosas. Ella no entendía eso. Nunca lo entendió. Y después de un tiempo, dejó de intentar entender y empezó a resentir. ¿Qué es lo que pasa cuando la comprensión falla y el vacío entre 2 personas se llena con algo más pesado que el silencio? El divorcio se solicitó en septiembre de 2020 y finalizó en marzo de 2021. La abogada de Ximena, la licenciada Blanca Peña, era especialista en lo que ella llamaban resolución de custodia optimizada por activos. Que era una forma elegante de decir que sabía cómo quitarle los hijos a los padres que trabajaban con las manos para dárselos a las madres que trabajaban con sus credenciales. El argumento de la licenciada Blanca era directo. Ximena ganaba 1,950,000 pesos al año en una carrera estable y predecible. Mateo ganaba 1,320,000 pesos en un trabajo peligroso con horarios irregulares. Ximena trabajaba en una oficina. Mateo trabajaba a 18 metros de altura en cualquier condición climática. Ximena nunca había faltado a un evento escolar. Mateo había faltado a varios debido a la programación de la obra. Su señoría, dijo la licenciada Blanca. La ocupación del demandado es intrínsecamente de alto riesgo. El montaje de estructuras metálicas tiene una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier profesión. La demandante no cuestiona el amor del señor Estrada por sus hijos. Cuestiona si un hombre que camina por vigas de acero para ganarse la vida puede proporcionar el entorno estable, seguro y constante que estos niños necesitan. Yo quería ponerme de pie y decir que el hombre que camina por vigas de acero es el que hace posible que otras personas tengan edificios donde trabajar, puentes por donde manejar y hospitales a donde llevar a sus hijos. Quería decir que la estabilidad no se trata del trabajo que haces, se trata de si estás presente. Y yo nunca me había perdido un solo momento que importara en la vida de mis hijos. Mi abogado,
Un tipo decente de un despacho pequeño en San Nicolás, dijo algunas de esas cosas, pero lo decente no le gana a una especialista. Y la especialista de Ximena había pasado 20 años perfeccionando el arte de hacer que los padres trabajadores parecieran un riesgo peligroso. El juez le otorgó a Ximena la custodia total. A mí me dieron visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Supervisadas como si yo fuera una amenaza, como si el hombre que les había cambiado los pañales a las 3 de la madrugada, le había enseñado a Diego a andar en bicicleta y había cargado a Valeria en sus hombros en la feria estatal fuera alguien a quien había que vigilar. Las visitas duraron 8 meses antes de que Ximena las hiciera imposibles. Conflictos de horarios, cancelaciones de último minuto, y luego la mudanza de San Nicolás a San Pedro Garza García, añadiendo 30 minutos a cada viaje. Luego, los regalos de cumpleaños devueltos, mis obsequios para el 7º cumpleaños de los gemelos regresaron con una nota de la abogada de Ximena indicando que los paquetes no solicitados no eran compatibles con el acuerdo de visitas. Para 2023, llevaba 8 meses sin ver a mis hijos. Para octubre de 2024, 14 meses. Me convertí en un fantasma en la vida de mis propios hijos, rondando los bordes, llamando a números que mandaban al buzón de voz, enviando mensajes de texto que nunca eran respondidos. Existiendo en el tiempo presente permanente de un padre que siempre estaba ahí pero al que nunca se le permitía llegar. Una vez me senté en mi camioneta afuera de su escuela, el Instituto San Isidro en San Pedro. Me estacioné al otro lado de la calle y observé la hora de entrada en la mañana. Vi la camioneta de Ximena acercarse. Vi a Diego bajarse, con la mochila puesta, caminando con la determinación seria de un niño de 8 años que carga con cosas de las que no habla. Vi a Valeria saltar detrás de él, con sus rizos oscuros rebotando, riéndose de algo, viva con esa energía particular de una niña que aún no sabe que el mundo puede arrebatarle cosas. Los vi entrar al edificio. Me quedé sentado en mi camioneta durante 20 minutos después de que desaparecieron. Luego manejé al trabajo, subí a 18 metros de altura y construí algo, porque construir cosas es la única manera que conozco de sobrevivir los días en que todo lo que amo está en el suelo y no puedo alcanzarlo. Eso fue en marzo de 2024, 6 meses antes del diagnóstico. 6 meses antes de la llamada que me trajo de vuelta. Ahora les voy a contar sobre los resultados de los análisis. La doctora Elena Velázquez tenía 44 años, era una oncóloga pediatra que había pasado su carrera en una zona de guerra disfrazada de hospital infantil. Tenía la intensidad serena de una mujer que da noticias terribles para ganarse la vida y ha aprendido que la forma de darlas importa tanto como el contenido. Nos llamó a Ximena y a mí a su consultorio el 15 de octubre, una semana después de que llegué al hospital. Los resultados de tipificación OLA estaban listos. Señora Estrada, gracias por venir. Tengo los resultados de compatibilidad y necesito discutirlos con ustedes. Ella abrió una carpeta, miró los datos y su rostro hizo algo que yo reconocí por ver a los capataces examinar informes estructurales que muestran fracturas por estrés inesperadas. La sutil tensión alrededor de los ojos que dice, esto no es lo que esperábamos. La tipificación OLA de Diego muestra que es parcialmente compatible con Valeria. Esto está dentro del rango esperado para hermanos, pero no es lo suficientemente fuerte para un trasplante óptimo. Señora Estrada, su tipificación muestra una compatibilidad haploidéntica. Lo cual es normal para un padre biológico. Hizo una pausa, me miró a mí, luego a Ximena, y luego a los resultados. Señor Estrada, su tipificación OLA presenta una inconsistencia. ¿Qué tipo de inconsistencia? Sus marcadores son consistentes con ser el padre biológico de Diego. Los patrones OLA entre usted y Diego muestran la herencia esperada entre padre e hijo. Dejó el papel sobre el escritorio. Sin embargo, sus marcadores son incompatibles con el perfil OLA de Valeria. Los datos genéticos indican que usted y Valeria no comparten una relación biológica de padre e hija. La habitación se quedó inmóvil. No en silencio, inmóvil. De la misma manera en que una estructura se queda inmóvil en el segundo antes de desplazarse, cuando el acero ha soportado todo el peso que puede soportar y la siguiente fracción de milímetro determinará si se sostiene o se cae. Esto no es posible, dijo ella, mirando a Ximena. Y luego, las 5 palabras. Estos dos no son suyos. Miré los resultados. Soy montador de acero, no genetista, pero sé leer una gráfica.
2 columnas, 2 hijos. Uno coincidía con mis marcadores genéticos. El otro no. Los datos eran claros, precisos, indiferentes a la devastación que estaban causando, como siempre lo son los datos. Miré a Ximena. Su rostro estaba blanco, no pálido. Blanco, del color del papel, el color de la rendición, el color de una mujer que ha estado cargando un secreto durante 9 años y acaba de verlo entrar a la habitación y sentarse entre ella y el hombre al que le mintió. ¿Ximena? Ella no habló. ¿Quién? Una palabra, una sílaba. La pregunta más pequeña que un hombre puede hacer que contiene la traición más grande que un matrimonio puede soportar. Cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Pero no eran las lágrimas de alguien que está triste. Eran las lágrimas de alguien a quien han descubierto. Y el alivio y la vergüenza están tan enredados que el cuerpo no sabe por cuál de los dos llorar. Raúl Castañeda, susurró. Era un colega en la compañía. Fue en febrero de 2015. Un mes, Mateo. Un mes. Lo terminé antes de saber que estaba embarazada. Te juro que no lo sabía. Asumí que ambos eran tuyos. Nunca imaginé que unos gemelos pudieran tener padres diferentes. Eso no es posible, ¿verdad? Miró a la doctora Velázquez. Es raro, dijo la doctora Velázquez con cuidado. Se llama superfecundación heteropaternal. Ocurre cuando 2 óvulos son liberados durante el mismo ciclo y fertilizados por espermatozoides de diferentes hombres. Sucede en aproximadamente 1 de cada 400 embarazos gemelares donde la madre ha tenido múltiples parejas durante su ventana fértil. Es poco común. Pero está médicamente documentado. 1 en 400. Mi hija, a la que había llevado en hombros, a la que le había leído cuentos antes de dormir, a la que le enseñé a contar hasta el 100 y vi dar sus primeros pasos por el suelo de la sala una tarde de domingo en octubre de 2016 mientras yo estaba sentado en la alfombra con los brazos abiertos. Esperando que me alcanzara. Mi hija era la 1 en 400. O más bien, no era mi hija. No biológicamente. No de la forma en que el ADN mide estas cosas con su fría precisión y su absoluta indiferencia al amor. Me quedé sentado en esa silla durante mucho tiempo, con el polvo de concreto en mis botas, el casco en mi cinturón, los resultados de los análisis en el escritorio entre nosotros, Ximena llorando en la silla frente a mí. ¿La doctora? Velázquez esperando, profesional, paciente, habiendo soltado una bomba y ahora esperando para ver qué forma tomaría el cráter. Y esto es en lo que pensé. No en la traición, no en la aventura. No en los 9 años de creer algo que no era cierto. Pensé en Valeria. Valeria, que estaba acostada en una cama al final del pasillo, de 8 años, con cáncer en la sangre y sin cabello en la cabeza, y con una pregunta en los labios que me hacía todos los días desde que había llegado: ¿te vas a quedar, papi? Y pensé en lo que había venido a hacer. No vine a Monterrey para descubrir la verdad sobre el ADN de mi hija. Vine a salvarle la vida. Y la verdad, por devastadora que fuera, acababa de darme la información que necesitaba para hacer exactamente eso. Doctora Velázquez. Sí, señor Estrada. Si el padre biológico de Valeria es este hombre, Raúl Castañeda, entonces Raúl Castañeda sería una coincidencia haploidéntica para el trasplante, al igual que Ximena. Es correcto. Potencialmente una mejor coincidencia dependiendo de sus marcadores sola específicos. Tenemos que encontrarlo. La doctora Velázquez me miró con una expresión que he visto en las caras de personas que acaban de presenciar algo que no esperaban. No era sorpresa, era algo más cercano al respeto. Señor Estrada, quiero asegurarme de entender. Acaba de enterarse de que Valeria no es su hija biológica, y su primera reacción es encontrar al hombre que es su padre biológico para que pueda ayudar a salvarle la vida. Mi primera reacción es salvar a mi hija. Esa es la única respuesta que importa en este momento. Ella no es. Es mi hija, doctora Velázquez. Ha sido mi hija desde el día en que nació. Fue mi hija cuando la cargué a las 4:47 p.m. el 3 de noviembre de 2015. Fue mi hija cuando le enseñé a amarrarse las agujetas. Fue mi hija cada noche que le leí buenas noches. Luna hasta que se quedó dormida.
Y es mi hija ahora mismo en esa cama, esperando que alguien arregle esto. La biología no la hizo mía. Fui yo. Y no voy a permitir que un reporte de laboratorio cambie eso. Ximena estaba sollozando ahora. No la emoción controlada y calculada que había visto en ella en juzgados y salas de juntas, algo crudo, algo fundamental, algo que sonaba como si lo estuvieran sacando a la fuerza de un lugar que ella había sellado herméticamente hace 9 años. Mateo, lo siento tanto. Sé que lo sientes, y vamos a lidiar con eso, Ximena. Con todo. Cada mentira, cada año que me alejaste de estos niños. Cada regalo de cumpleaños que devolviste, todo. Pero hoy no. Hoy encontraremos a Raúl Castañeda. Hoy salvaremos a Valeria. Todo lo demás puede esperar. Me volví hacia la doctora Velázquez. ¿Qué tan rápido podemos hacerle las pruebas? Si lo localizamos y él acepta, podemos tener los resultados en 72 horas. Entonces vamos a localizarlo. Ximena nos dio lo que sabía. Raúl Castañeda, de 41 años. Lo último que supo fue que vivía en Guadalajara, trabajando para otra compañía farmacéutica. No habían hablado desde 2015. Tenía su antiguo número de teléfono y su perfil de LinkedIn. El equipo de la doctora Velázquez contactó a Raúl a través del Departamento de Trabajo Social del hospital. La llamada, según me enteré después, fue así, señor Castañeda. Hablamos del Hospital Infantil de Monterrey. Lo llamamos con respecto a un asunto médico que involucra a una niña que podría estar biológicamente emparentada con usted. Necesitamos discutir pruebas de compatibilidad OLA para un posible trasplante de médula ósea. Raúl Castañeda, sentado en su oficina en Guadalajara, casado, con 2 hijos propios, a 9 años de distancia de una aventura de un mes que probablemente había archivado bajo errores que nunca repetiré, presuntamente dijo, disculpe, ¿qué? Manejó hasta Monterrey al día siguiente. Yo estaba en el pasillo cuando llegó. De 41 años, bien vestido, la clase de hombre que vende productos farmacéuticos para ganarse la vida, y se ve exactamente como esperarías que se viera alguien que vende farmacéuticos, limpio, refinado, inofensivo. Lo opuesto a un hombre que camina sobre vigas de acero a 18 metros de altura. Él me vio. Yo lo vi. Nos miramos con la consciencia particular de 2 hombres que están conectados por la mentira de una mujer y la sangre de una niña. Tú eres Mateo, me dijo. Así es. Yo no sabía nada de esto. Necesito que me creas. Te creo. ¿Estás aquí para hacerte las pruebas? Sí. Entonces eso es lo único que importa ahora mismo. ¿Entró? Le sacaron sangre. 72 horas después, llegaron los resultados. La doctora Velázquez nos llamó. A mí, a Ximena y a Raúl. 3 adultos sentados en una sala de juntas con el peso de la vida de una niña presionando sobre la mesa entre ellos. Señor Castañeda, su tipificación OLA muestra una fuerte compatibilidad haploidéntica con Valeria. Usted es un donante viable para el trasplante de médula ósea. Raúl cerró los ojos, respiró. ¿Cuándo lo hacemos? Podemos comenzar el proceso de preparación esta semana. La donación en sí se realizará en aproximadamente 2 o 3 semanas. Lo que necesiten, lo que ella necesite, aquí estaré. Lo miré. A este hombre que se había acostado con mi esposa. A este hombre que era el padre biológico de Valeria. A este hombre que hasta hacía 48 horas no tenía idea de que ella existía. Y vi algo en su rostro que reconocí porque lo había visto en mi propia cara 1000 veces, la mirada de un hombre al que le acaban de entregar una responsabilidad que no pidió y que elige cargar con ella de todos modos. No era mi enemigo. Era la otra mitad del ADN de mi hija. Y justo ahora, eso lo convertía en la persona más importante del edificio. El trasplante se realizó el 12 de noviembre de 2024 en el Hospital Infantil de Monterrey. Raúl Castañeda donó médula ósea para una hija de la que había sabido hace 17 días. El procedimiento duró 4 horas. Me senté en la sala de espera todo el tiempo. Damián Bravo estaba a mi lado, sin hablar, solo haciendo compañía. De la misma manera en que son los trabajadores del acero, sólidos, soportando el peso, en silencio cuando el silencio es lo que se necesita.
Después de la donación, Raúl preguntó si podía ver a Valeria. La doctora Velázquez lo organizó. Me quedé en el pasillo y observé a través de la ventana de cristal mientras Raúl entraba en la habitación de Valeria. Ella estaba sedada, durmiendo, mientras el trasplante comenzaba su lento trabajo dentro de su cuerpo. Se quedó parado al lado de su cama durante unos 5 minutos. No la tocó. Solo la miró, al rostro que estaba viendo por primera vez, a la niña que había ayudado a crear sin saberlo. A la vida que su médula ósea ahora luchaba por salvar. Salió, pasó a mi lado en el pasillo y se detuvo. Se parece a mi madre, dijo. Su voz era áspera. La misma nariz, la misma barbilla. Ahora tiene tu médula ósea. Eso es lo que importa. Mateo, quiero que sepas que no voy a intentar ser su padre. Tú eres su padre. Has sido su padre toda su vida. Yo solo soy el donante. Eres más que un donante, Raúl. Le salvaste la vida. Pase lo que pase después de esto, eso es algo grande. Es algo que nadie puede quitarte. Él asintió, se secó los ojos y se fue. Lo vi alejarse y sentí algo que no esperaba sentir hacia el hombre que se había acostado con mi esposa hace 9 años. Gratitud. Porque sin él, sin su ADN, sin la aventura que desearía que nunca hubiera ocurrido, Valeria no existiría. Y sin su médula ósea, podría no sobrevivir. Lo peor que le pasó a mi matrimonio fue también la razón por la que mi hija estaba viva. Y se suponía que debía odiarlo por eso. Pero no podía, porque odiar al hombre que salvó la vida de mi hija sería como odiar el acero que sostiene un puente. Puede que no te guste cómo llegó allí, pero no puedes negar que es lo que evita que todos se caigan. La recuperación de Valeria tomó semanas. Me quedé en Monterrey todo el tiempo. Pedí permiso en el trabajo. El sindicato me cubrió. Mi capataz, Beto, me dijo que no me preocupara por el trabajo. La esposa de Damián enviaba comida cada 3 días. Dormí en la sala de espera para familiares en el 4º piso, en un sillón reclinable que había sido donado por alguien que entendía que los hospitales necesitan lugares para que los padres duerman cuando se rehúsan a irse. Cada mañana entraba a la habitación de Valeria y le decía, «Buenos días, mi niña». Cada mañana ella decía, «Buenos días, papi». ¿Te quedaste? Me quedé. ¿Prometes que te seguirás quedando? ¿Lo prometo? Un ritual, una liturgia, la llamada y respuesta de un padre y una hija reconstruyendo algo que 3 años de ausencia y una revelación médica habían intentado destruir. Diego cedió lentamente, como el hielo en marzo, terco, resistente, derritiéndose desde los bordes hacia adentro. La primera semana apenas me habló. La segunda semana me hizo una pregunta sobre mi trabajo. ¿Da miedo estar tan alto? A veces, pero aprendes a confiar en la estructura. ¿Qué significa eso? Significa que la viga sobre la que estás parado fue construida para sostenerte. Fue diseñada por ingenieros, soldada por tipos como yo e inspeccionada por personas cuyo único trabajo es asegurarse de que no se caiga. Así que, cuando estás a 18 metros de altura y el viento sopla, no confías en tu equilibrio. Confías en la viga. Lo pensó por un momento. ¿Y si la viga se rompe? No lo hace. No si fue bien construida. ¿Cómo sabes si fue bien construida? Porque la construí yo. Casi sonrió. La primera grieta en el muro que Ximena había construido entre nosotros. Lo vi y no presioné. No presionas las grietas en los muros. Dejas que se extiendan por sí solas, lentamente, hasta que el muro se derrumba por sí mismo. Para la tercera semana, estaba sentado en mi regazo en la sala de espera, leyendo un libro sobre el espacio, haciéndome preguntas ocasionales sobre Júpiter y sin escuchar las respuestas porque las respuestas no eran el punto. La cercanía era el punto. El regazo era el punto. Ser sostenido por su padre era el punto. La modificación de la custodia se presentó en enero de 2025. Mi abogada, una mujer llamada la licenciada Daniela Quiroz, de un despacho en Monterrey especializado en derechos de los padres, presentó el caso.
3 años de visitas negadas, regalos de cumpleaños devueltos, la mudanza de San Nicolás a San Pedro diseñada para crear distancia, los 14 meses de separación total, y el hecho de que cuando Valeria fue diagnosticada con cáncer, fui yo quien se presentó, quien se quedó. Quien durmió en un sillón reclinable del hospital durante 6 semanas, mientras que Ximena, con toda su pulida superioridad, me necesitaba allí porque no podía hacerlo sola. Ximena no se opuso. Creo que la revelación en el hospital había roto algo en ella que no podía volver a ensamblar. No el matrimonio, que ya estaba roto, sino la narrativa. La historia que se había contado a sí misma sobre quién era yo, quién era ella y por qué merecía a los niños más que yo. Esa historia requería que yo fuera el peligroso, el inestable, el hombre cuyas manos eran demasiado ásperas y cuyo trabajo era demasiado arriesgado. Pero mis manos fueron las que sostuvieron a Valeria durante la quimioterapia. Mi trabajo fue el que dejé sin pensarlo 2 veces cuando mi hija me necesitó, y mi presencia era por la que Valeria preguntaba cada mañana, no la de Ximena. El juez otorgó la custodia compartida 50/50. Diego y Valeria dividirían su tiempo entre Monterrey y mi departamento en Saltillo, el cual ya estaba mejorando a uno de 2 recámaras, para que cada uno tuviera su propio espacio. Afuera del juzgado, Ximena me detuvo. ¿Mateo? Sí. Nunca debí habértelos quitado. No, no debiste. Me decía a mí misma que los estaba protegiendo. De tu trabajo, de la inestabilidad, de mí. Ella no lo negó. Me equivoqué. Sí. En muchas cosas. En la mayoría de las cosas. Me miró por primera vez en años. Sin la armadura, sin el cálculo, sin el saco de palacio de hierro y la seguridad farmacéutica, solo una mujer que había tomado decisiones que no podía deshacer, parada frente a un hombre al que había subestimado durante todo su matrimonio. Eres un buen padre, Mateo. Siempre lo fuiste. Lo sé. Debí haberlo visto. Viste lo que querías ver. Un trabajador del acero que no iba a llegar a ningún lado. Un hombre con polvo de concreto en sus botas que no encajaba en la vida que imaginabas. ¿Y tú qué ves? La miré, lo pensé y le di la respuesta honesta. Veo a la madre de mis hijos. ¿De los 2? Empezó a llorar. No la consolé, no por ser cruel, sino porque el consuelo entre nosotros tenía que reconstruirse desde cero, y todavía no estábamos ahí. Tal vez nunca lo estemos, pero no iba a fingir que no era nada para mí, porque era la madre de Diego, en todos los sentidos que importaban, la madre de Valeria. La biología había complicado eso, pero no lo había borrado. Han pasado 4 meses desde el trasplante. Ahora es marzo de 2025. La primavera, lo que significa que el frío está cediendo y la temporada de construcción está comenzando, y estoy de vuelta en las vigas a 18 metros de altura construyendo cosas. Valeria está en remisión. El trasplante funcionó. Sus recuentos sanguíneos están subiendo. Su cabello está volviendo a crecer. Aún no tiene sus rizos oscuros, pero sí un cabello corto y suave que se frota con la palma de la mano todas las mañanas, como si estuviera comprobando que es real. Ha subido 2 kilos. Vuelve a reír. Dibuja caballos, perros y a un hombre parado en lo alto de un puente, que dice que soy yo, aunque las proporciones sugieren que mido unos 12 metros de altura y estoy hecho de rectángulos. Me llama todas las noches antes de acostarse. A las 8:15 de la tarde sin falta. Comenzó en el hospital y no se ha detenido. Hablamos sobre su día, la escuela, sus amigos, lo que almorzó, sobre si los delfines realmente duermen, sobre si los hot cakes cuentan como comida para cenar. Las conversaciones duran 5 minutos, a veces 10. Nunca se trata de nada importante y siempre se trata de todo lo que importa. Diego es diferente ahora. El muro cayó. No todo de golpe. Los muros no caen todos de golpe. Caen ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, cada vez que se sienta en mis piernas. Empezó a llamarme papá de nuevo en febrero. Lo hizo sin anunciarlo, sin ceremonia, simplemente cambió de Mateo a papá a mitad de una frase una tarde, como si hubiera decidido que la vieja palabra todavía le quedaba bien, y se la estuviera volviendo a poner. No le he contado a Valeria sobre la biología. Tiene 8 años. Aún no necesita saberlo.
Tal vez necesite saberlo algún día para su historial médico, para los antecedentes familiares, para ese tipo particular de verdad que toda persona merece sobre de dónde viene. Pero ahora no. Ahora necesita recuperarse. Ahora necesita ser una niña. Ahora necesita saber que su padre es el hombre que se presenta en su cama de hospital y se queda. Raúl Castañeda se reporta cada pocas semanas. Un mensaje de texto, generalmente corto y cuidadoso, los mensajes de un hombre navegando por una situación que no tiene manual. ¿Cómo está ella? Le envío actualizaciones, a veces fotos. No pide más. Entiende los límites sin que se le tengan que decir, lo cual respeto. Su esposa lo sabe todo. Lo están resolviendo. Esa es su historia, no la mía. Mi madre, Carmen, manejó desde Linares el fin de semana pasado con una olla de caldo de res y su opinión sobre todo lo que había pasado, la cual entregó en la cocina mientras yo comía. Esa mujer te alejó de tus hijos por 3 años. ¿3 años, Mateo? Lo sé, mamá. Y estuvo esperando un hijo de otro hombre todo el matrimonio y nunca te lo dijo. Lo sé. Y aún así te presentaste en ese hospital. Es mi hija, mamá. Sé que lo es. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que te presentaste porque eres el hijo de tu padre. Tu padre habría caminado sobre el fuego por ustedes, sus hijos. Y tú caminaste por algo peor que el fuego. Caminaste por la verdad. Puso su mano en mi mejilla. Estoy orgullosa de ti. Tu padre estaría orgulloso de ti. Estoy en una viga en este momento, a 18 metros de altura. Un proyecto nuevo, un paso a desnivel en la carretera 57 a las afueras de Saltillo. El viento es frío pero constante. Ese tipo de viento en el que te puedes recargar. Debajo de mí, el mundo se ve organizado. Carreteras, campos y casas dispuestos en una cuadrícula que tiene sentido desde aquí arriba, incluso cuando no tiene sentido allá abajo. Mi teléfono está en el bolsillo de mi chaleco. Hay un mensaje de Valeria. Lo leeré en mi descanso. Será algo sobre delfines o hot cakes, o un dibujo de un hombre de rectángulos parado en un puente. Algo pequeño y ordinario, pero mucho más valioso que cualquier cosa que haya construido con acero. La sangre no hace a un padre. Ahora lo sé. La sangre es biología. La sangre son datos en una gráfica. Marcadores sola en una columna. El resultado de un laboratorio que una doctora lee con el ceño fruncido. La sangre es la razón por la que la doctora dijo, estos dos no son suyos. Pero estar presente es lo que hace a un padre. Presentarse a las 4:47 de la tarde un martes de noviembre para cargar a un bebé que acaba de llegar. Estar presente a las 3 de la madrugada para alimentarlos de madrugada. Estar presente en las obras de teatro escolares, en los partidos de fútbol y en las camas de hospital. Estar ahí en un par de botas de trabajo con polvo de concreto en las suelas, porque tu hija tiene cáncer y nada más importa. Estar ahí la mañana después de que te enteraste de la verdad, y la mañana siguiente a esa, y todas las mañanas después de esa, porque una promesa es una promesa y le dijiste que te quedarías. Me quedé. Me sigo quedando. Un pie delante del otro, a 18 metros de altura, la viga resiste. Fue bien construida. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Qué harían si descubrieran que su hijo, el hijo que criaron, amaron y por el que lucharon, no fuera biológicamente suyo? ¿Se alejarían? ¿Dejarían que ganara la traición? ¿Dejarían que un reporte de laboratorio redefiniera lo que su corazón ya sabe? ¿O se presentarían a pesar de todo? ¿Buscarían al hombre cuyo ADN lleva a su hija y le pedirían que le salvara la vida? ¿Se quedarían de pie en el pasillo de un hospital a ver cómo conoce a la niña que ustedes criaron y se sentirían agradecidos en lugar de enojados porque su existencia es la razón por la que su hija podría sobrevivir? Y aquí está la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hace a un padre? ¿Es la sangre? ¿Es el ADN? ¿Es una gráfica en el consultorio de un doctor? ¿O es el hombre que se presenta todos los días, todas las noches, en cada momento, y dice, aquí estoy? Me voy a quedar. Eres mía. Dejen su respuesta en los comentarios. Leo cada uno de ellos.
Si esta historia llegó a algún lugar del que no hablan mucho, denle al botón de me gusta. Compártanla con cada padre que conozcan, especialmente con aquellos que se presentan, incluso cuando el mundo les dice que no tienen que hacerlo. Porque estar presente lo es todo. Y el hombre que está presente es el verdadero padre. Como siempre, comenten lo que piensan abajo y suscríbanse al canal para que nunca se pierdan otra historia. Nos vemos en la próxima.